Hola, ¿qué tal? Les saludo de nuevo. Mi nombre es Víctor Alfonso Ramón Ábalos, soy licenciado en Contaduría Pública y actualmente igual estudio la licenciatura en Derecho. Estoy haciendo una serie de videos hablando de lo que son las infracciones fiscales. Esta es la segunda parte, le toca lo que es a las agravantes. Para empezar, las agravantes están contenidas en un solo artículo del Código Fiscal de la Federación, que es el artículo 75. Pero antes de entrar a profundidad el artículo 75, quiero hablarles de lo que dice el diccionario de la Real Academia Española, que considera agravante y atenuante. Nos dice que un agravante es una situación que empeora o aumenta la gravedad de algo. En cuestión fiscal es una hipótesis que está contenida en la ley que lo que hace es que, por ejemplo, si yo cometo una infracción y aparte tengo un agravante, esta va a aumentar el monto de la multa. Ahora bien, la atenuante es una situación inversa, es una hipótesis que está en la ley y lo que hace es disminuir el monto de la multa. Aquí un ejemplo de atenuantes que podemos encontrar en la Ley Federal de Derechos del Contribuyente es que si yo pago las contribuciones omitidas en un periodo de tiempo, dice la Ley Federal de Derechos del Contribuyente que me pueden aplicar hasta un 20% a un 30% de descuento en esas contribuciones. Esos son atenuantes. Ahora bien, agravantes son las que veremos a continuación. Y bien, tenemos que dice que las autoridades fiscales, al imponer multas con motivo de infracciones al código, deberán fundamentar y motivar su resolución y tener en cuenta lo siguiente. Aquí, este artículo, solamente 4 fracciones nos hablan de agravantes. Son muy extensas, la verdad, pero las veremos a continuación. Dice, se considera agravante cuando el infractor es reincidente en un periodo de 5 años. Bueno, aquí vamos a comentar algo rápido. Está especificando un periodo de 5 años, por lo tanto, si yo omití pagar ICR en el 2009 y en el 2020 hice la misma omisión, aunque me llega a decir la autoridad, oye, eres reincidente, en el 2009 no pagaste y en el 2020 tampoco, te toca la multa con agravante. Y le digo, espérate, según la fracción 1 del artículo 75, dice que son un periodo de 5 años, por lo tanto, del 2009 al 2020 ya pasaron 11 años, por lo tanto, yo ya no podré pagar esa agravante, ya no soy reincidente para efecto del Código Fiscal de la Federación. Ahora bien, aquí plantea dos hipótesis de esta fracción y la primera es que considera el agravante de omisión de contribuciones. La segunda o demás veces que se le sanciona con una infracción de esa consecuencia. Bueno, aquí está hablando directamente de la omisión de contribuciones. ¿Cuáles pueden ser estas omisiones de contribuciones? No pagar el ICR, no pagar el IVA, no pagar el IEX, no pagar el impuesto general de importación, no pagar el ISAM, pues esas son omisiones de contribuciones. Ahora bien, igual plantea de la misma forma las infracciones que no son de omisión de contribuciones. Viene siguiendo prácticamente al inciso A, además dice la segunda o demás veces que se le sancione con una infracción establecida en el mismo artículo y infracción de este código. Aquí sí me está especificando que sea de la misma, mismo artículo y misma fracción. En cambio, el de la infracción de omisión de contribuciones dice que de la misma consecuencia. Por ejemplo, en un mes no pagué IVA y al siguiente mes no pagué ICR, pues ahí prácticamente son infracciones que vienen de la misma consecuencia. Bueno, habrá que haber un criterio de la Suprema Corte a ver qué nos dice al respecto. Sin embargo, yo ya busqué y no encontré nada actualmente, pero había que revocarle un poquito más. Ahora bien, dice que las infracciones que no son de omisión de contribuciones, ¿cuáles son? Pueden ser la presentar alguna informativa como la DIOT. Es así, prácticamente no estoy pagando ninguna contribución, pero es una obligación que tengo impuesta. Ahora bien, tenemos la fracción 2. Nos dice que serán agravantes cuando se den alguno de los siguientes supuestos. Primer supuesto, uso de documentos falsos o aquellos que para amparar operaciones inexistentes. Aquí hay una gran pauta. Primero dice documentos falsos. Bueno, ¿qué podemos entender por un documento falso? Bueno, yo exhibo un contrato notariado, pero resulta que ese contrato notariado no me lo hizo ningún notario. Yo fui a una imprenta
y le pagué el de la imprenta y no sé cómo le hizo, movió la computadora y etcétera, que me imprimió un contrato casi idéntico al del notario, ¿no? Y resulta que pues ese sí es un documento falso. Ahora bien, yo voy ante un notario, voy con un proveedor, bueno, y vamos ante el notario a firmar un contrato de compraventa. Ese documento sí es verdadero, es fidedigno. Sin embargo, el notario dice, nada más rectifica lo que es la firma que nosotros ponemos en el contrato de compraventa. Dice que para amparar operaciones existentes, pues yo nunca he visto que un notario vaya, por ejemplo, vaya al almacén del proveedor y se cerciore que el producto salga de su bodega y pasa un recorrido y llega a mi bodega. Pues nunca yo he visto un notario que vaya a hacer todo ese movimiento. Por lo tanto, el notario solamente rectifica la firma. Ahora bien, ya queda en cuestión del sistema de uno si esa operación realmente lo puede demostrar el propio cliente. Segundo supuesto, que se puede ser considerado como adelante, usar de un tercero sin derecho a ellos para deducir contribuciones o acreditar las cantidades trasladadas. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque yo conozco muchas empresas que le dan dinero a sus vendedores y estos pues tienen que salir a veces hasta cambiar de estado o inclusive hasta país, ¿no? Y resulta que pues este tercero reúne todos los comprobantes fiscales, pero si no los reúne adecuadamente, yo podría estar cayendo en este supuesto que dice usar documentos de un tercero sin derecho a ellos, porque a lo mejor no cumple los requisitos fiscales y pues la autoridad me los puede votar y me puede considerar como agravante. Hay que tener mucho en cuenta de esto antes de usar un tercero para poder reducir contribuciones. Se lleven dos o más sistemas de contabilidad distintos. Aquí está poniendo la pauta, distinto, porque yo puedo llevar dos sistemas de contabilidad en dos idiomas diferentes, pero con la misma información. Uno lo llevo en español y uno lo llevo en inglés. Aquí, pues yo trabajé una vez, bueno, cuando trabajaba en un despacho de auditores, resulta que fui a una empresa y esa empresa, pues, había adquirido una franquicia de americana. Y lo que la franquicia americana le exigía, pues, para poder determinar cuánto le iba a pagar a la de franquicia, pedía que pues llevaran la información en inglés y se la tenían que reenviar ellos en inglés. Resulta que también llevaban una en español para cuando viniera el de Hacienda o el auditor le entregaran la información en español. Por lo tanto, llevaban dos sistemas de contabilidad, pero con contenido distinto. Ahora bien, en subversa, que cuando yo estaría incumpliendo estaría yo cumpliendo en esta fracción, es cuando yo, por ejemplo, lleve los dos sistemas distintos y resulta que en una registro 100 pesos y en la otra registro 1 millón de pesos. Ya prácticamente hay una discordancia entre sistemas de contabilidad. Se lleven dos o más libros sociales similares con contenido distinto. Prácticamente viene siendo lo mismo de la fracción C, porque habla de dos libros sociales o más, inclusive más, pero con contenido distinto. Resulta que, pues, para efectos de fiscales llevo un libro social y resulta que el banco también tengo otro preparado, otro libro social, y pues realmente no debería ser así. Destruya, ordene o permita la destrucción parcial de la contabilidad. Bueno, aquí hay que tener en cuenta un detalle, que por ejemplo, ahorita que he visto en las noticias, ¿no? De inundaciones, tsunamis. Imagínate, si yo tengo mi empresa, es una bodega costera, y resulta que llega un tsunami y barre prácticamente donde yo tengo la empresa, y resulta que pues ahí también guardaba mi contabilidad como dice la ley, y resulta que pues esa contabilidad se pierde, pues yo tengo que llevar y traer a un notario para que vaya a dar una fe de hecho por qué se destruyó la contabilidad, porque si no se lo demuestro es la autoridad va a decir que estoy incumpliendo en este inciso E y me va a hacer que yo pague una multa con agravante. Obviamente cada quien debe asesorarse cuando les pase eso, pero esa es mi opinión. Se microfilme o graben discos ópticos o en otro medio autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público documentación o información para efectos fiscales sin incumplir con los requisitos que establezcan las disposiciones relativas. Prácticamente no me van a aceptar que yo
haga en otra página, ¿no? Que no sea la de SAT o la de Secretaría de Hacienda. Por ejemplo, en una página Patito SA, yo hago mi declaración. Obviamente la Secretaría de Hacienda no me la va a hacer valer. Una, corro el riesgo de que me apliquen un fraude. Y dos, pues prácticamente la información nunca le va a llegar de verdadera forma a la Secretaría de Hacienda. Por lo tanto, pues siempre hay que usar los mecanismos que nos ponga la propia autoridad. No usar un documento de tercero o una aplicación de tercero que aunque digan que nos va a bajar los impuestos, no hay que creer en los cuentos de hadas, por así decirlo. Divulgar o hacer uso de información confidencial de terceros que afecten su posición competitiva, a que se refiere el artículo 46, fracción cuarta y 48, fracción séptima de este código. ¿A qué se refieren estos artículos? Nos dice que es la información obtenida con el desarrollo de una visita domiciliaria o fuera de esta con motivo de facultades de comprobación. Ahora bien, aquí un ejemplo, pues sería una compulsa, ¿no? Realmente van a compulsar que yo las operaciones que tuve con un tercero realmente fueron verdaderas, no significa que me estén haciendo la investigación a mí, están investigando al tercero y yo también estoy involucrado por haber operaciones con ese tercero. Pero si yo, por ejemplo, obtengo información vital para ese tercero y la difundo, aparte de que puedo ser acreedor a un daño, a pagar una indemnización por daño moral, también el fisco la va a considerar como un agravante a la hora de establecer una multa. Bien, ahora tenemos la fracción, perdón, tercera. Se considera agravante la omisión de contribuciones que haya retenido o recaudado de los contribuyentes. Aquí es pues prácticamente muy importante y casi todos los contadores lo saben. A veces se prefiere pagar los impuestos retenidos antes que el ingreso del ICR propio. Por ejemplo, no hay insolvencia en la empresa y, por ejemplo, dice el jefe, ¿no? El dueño, el empresario, dice, oye, pues, conta, no tengo dinero pues para pagar los impuestos. Y le digo, bueno, pues a lo mejor el ICR nos podemos llegar a aguantar un poquito mientras nos llegue el pago del cliente que estamos esperando, pero el ICR retenido o el IVA retenido sí lo debemos pagar, fíjese, jefe, porque es un agravante y si nos llegan a detectar, pues sí nos va a costar mucho. Y aquí, como lo estamos viendo en la fracción tercera de este artículo 75. Y por último, tenemos la cuarta agravante. Es agravante cuando la comisión de la infracción sea de manera cotidiana. Aquí, por ejemplo, la manera cotidiana es, pues, no expido facturas, no expido CFDI, ya prácticamente lo hago de una manera muy cotidiana, prácticamente ahí estoy cumpliendo con esta agravante. Ahora aquí llegamos al punto medular del asunto y es la fracción quinta, que realmente no considero por qué esté aquí en esta fracción. Para mí lo habían puesto en un artículo aparte para tenerlo un poquito más especificada. Sin embargo, sí, para mí considero muy valiosa y así lo han considerado mucho, ya que lo consideran como una vía de escape. Bueno, vamos a leer lo que dice la fracción quinta. Cuando por un acto u omisión correspondan varias multas, solo se aplicará la infracción cuyo monto sea mayor. Principio de seguridad jurídica. Nadie puede ser sancionado dos o más veces por el mismo delito. Analicemos este párrafo. Dice que pues nadie puede ser sancionado por dos o varias multas. Aquí, por ejemplo, yo hago una hipótesis de no pagar impuestos y resulta que en las fracciones o en los artículos donde establecen las infracciones fiscales, estoy cumpliendo en dos hipótesis en el mismo tiempo, no me pueden aplicar las dos, me van a aplicar una. En este caso me van a aplicar la que el monto sea mayor. O ya encontraremos también otra información que está en la ley federal de contribuyente, donde no será el monto mayor, sino será otra multa. Ahora bien, el segundo párrafo dice, tratándose de presentación de declaración o avisos de diferentes contribuciones, somita hacerlo por una de ellas. Se aplicará una multa por cada contribución no declarada u obligación no cumplida. Bueno, actualmente sabemos que pues para hacer una declaración tenemos nuestro formatito, rellenamos nuestro formatito, aparece ICR, y retención de ICR por salario, retención ICR de arrendamiento, retención ICR por servicios profesionales, el IVA, retención de IVA.
pues prácticamente son contribuciones distintas, que usamos el mismo medio sí para poder presentarlas y pagarlas para mayor facilidad, pero sin embargo son de contribuciones distintas. Por lo tanto, si en un mes no hago la declaración pues mensual, resulta que pues hay 5 o 6, pues, dependiendo de nuestras obligaciones fiscales, y estoy incumpliendo, prácticamente seré acreedores a 5 cinco infracciones diferentes, 5 infracciones, perdón, diferentes. Por lo tanto, ahí tenían problema. Ahora bien, veremos algunas jurisprudencias relacionadas a la fracción quinta de esta ley. Y la primera es multas de fondo y forma. Cuando coexista, debe aplicarse solo la primera si deriva del artículo 17 de la Ley Federal de Derechos a los Contribuyentes. Por, por lo que en esta hipótesis es inaplicable el precepto de la fracción 75, fracción quinta, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación. Ya leímos ese precepto donde dice que debo pagar la multa que ya sea mayor. Sin embargo, aquí no aplica. Bueno, aquí muestra en esta tesis menciona dos artículos que están pues confrontados. El primero de ellos es el artículo 82, fracción cuarta del propio código. Dice no efectuar los pagos provisionales de una contribución, es lo que establece este artículo fracción cuarta. Sin embargo, tenemos el otro precepto, que es el artículo 17 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Aquí prácticamente tenemos dos preceptos que nos hablan de la misma manera. Por lo tanto, dice que pues como uno es de fondo y el otro de forma, por lo tanto queda invalidado uno, que en este caso es el de forma, que es el artículo 82, y me voy a guiar por el artículo 17. Aquí tengo, bueno, aquí tengo como, ¿qué dice este artículo de, perdón, déjame borrar esto rapidito. Bueno, aquí tenemos el artículo 81 que estamos viendo, la fracción cuarta. No efectuar el pago de una contribución, dice que pues se debe acreedores a las multas que dice el artículo 82, el de 17.370 a 34.730, pues no haber cumplido esta fracción, o de 1.730 a 10.410 cuando sean contribuyentes de ICR obligados a pagos provisionales trimestrales o cuatrimestrales. Bueno, aquí prácticamente se podría considerar como un atenuante porque estoy en otro régimen. Bueno, ese no es el caso. Significa que pues tenemos este artículo y nos señala una infracción y nos señala una multa. Pero bien, tenemos lo que nos dice el artículo 17 de la Ley Federal del Contribuyente. Dice que se pagará una multa del 20% sobre las contribuciones omitidas cuando corrijan su situación fiscal en un plazo de tiempo. Prácticamente, por ejemplo, si mi multa fue de 10,000 pesos, un 20% son 2,000 pesos. Me conviene mejor apegarme a lo que dice el artículo 17 y no irme, pues imagínate, pagar de 17,000, bueno, 17,000 o 1,730 a 10,000 pesos, bueno, sería mejor pagar el 20%. Aquí en contrario, el censo podría ser que no sean 2 millones, ¿no? Y el 2%, 200,000 pesos, obviamente ahí sí se pasó. Sin embargo, pues prácticamente en contra de lo que dice esta tesis, significa que me van a aplicar la multa del 20%, aunque yo me quiera ir por esta de la fracción cuarta, aunque sea menor, pues ni modo. Así lo dice, bueno, en este caso, este tribunal colegiado así lo determinó. Es una tesis aislada, por lo tanto, no es obligatoria, pero sí está la información latente. Otra tesis, hablando también de lo que es de las multas de fondo y multa de forma, distinción entre las previstas en los artículos 76, fracción de 76, perdón, primer párrafo y 81, fracción cuarta y 82, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación. Aquí esta es una tesis del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Si no se sabe, igual emite jurisprudencia y también, pues, también emite tesis para que nos guiemos mejor. Y pues tenemos aquí este párrafo en especial. Dice, decir mientras los artículos 81, fracción cuarta y 82, fracción cuarta, sancionan el no efectuar pago de provisionales de una contribución en los términos establecidos
por las disposiciones fiscales es una multa formal y el artículo 76, fracción cuarta, prevé la infracción que consiste en la omisión de pago de tales contribuciones, es una multa de fondo. Por lo tanto, ¿cuál nos guiaremos nosotros? ¿El artículo 81 o el 76? Ahí el legislador dejó una laguna, por así decirlo. ¿Me aplican el 81 fracción cuarta o me aplican el 76 fracción cuarta? Pues resulta que pues una es de fondo y una es formal. Como ya vimos la tesis anterior, dice que pues debe prevalecer la de fondo. Bueno, continuamos. Dice aquí otra tesis aislada, pero este de la segunda sala, dice que las multas, los artículos 76 y 82 del Código Fiscal de la Federación, al establecer montos diferentes por la de infracción que prevén, no transgrede el principio de equidad tributaria. Los citados preceptos establecen un monto diferente para las multas que deben imponer por la omisión, por la comisión de infracciones que originen el pago en las contribuciones. Ahora bien, cuando se trata de sanciones, el trato equitativo requiere tomar en cuenta principalmente la naturaleza de la infracción, la gravedad de la violación y otros elementos subjetivos. Pues para graduar la cantidad debe apreciarse la naturaleza de la infracción, la reincidencia del infractor, la extensión del daño causado al fisco, así como la resistencia a pagar, la mala fe del infractor y otros elementos. Bueno, aquí prácticamente está especificando más la segunda sala y como se quedaría aquí a orden del SAT, de la autoridad fiscal o en este caso del Tribunal de Justicia Administrativa, cuál de los dos artículos nos deben aplicar. Aquí estamos viendo que conforme a nuestra propia actitud de nosotros contribuyentes, puede ser que nos apliquen, por ejemplo, si voy a pagar 200,000 pesos por una infracción que está contenida en el artículo 76 y una infracción a 30,000 pesos que tiene el artículo 82, pues mejor el 82, ¿no? Bueno, continuamos. Dice, multas, interpretación del artículo 75, fracción quinta del Código Fiscal de la Federación. Dos conductas de omisión cuando son no pagar el impuesto al comercio exterior ni el impuesto al valor agregado, por lo que la autoridad en este caso, si se encuentra en la posibilidad de imponer una multa por cada conducta omisiva realizada por el contribuyente. Es decir, yo no me puedo apegar al artículo 75. Oye, no pagué impuestos, me vas a aplicar la multa que sea mayor. Espérate, dice, no pagaste ciertamente el impuesto, pero eran dos impuestos diferentes, por lo tanto son dos hipótesis diferentes, por lo tanto se te va a aplicar dos fracciones diferentes, no la misma. Por lo tanto, aquí está diciendo esta tesis igual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y por último, ya tenemos aquí un poquito más de respiración. Dice así, cuando el infractor pague la multa dentro de los 45 días siguientes a la fecha que surta efecto la notificación de la resolución que imponga la sanción, la multa se reducirá en un 20% sin que la autoridad emita una nueva resolución. No es aplicable en materia aduanera o con el párrafo séptimo del artículo 76, igual es una reducción del 20% o con el artículo 78, reducción de multas por errores aritméticos pagados a los 15 días que surtió efecto la notificación. Prácticamente aquí estamos hablando de un atenuante conforme a lo que vimos en los artículos anteriores. Este es el único, la fracción séptica es el único atenuante que encontramos en el artículo 75. Por lo tanto, si yo pago la multa, no, la autoridad no tiene que emitir una resolución. Por ejemplo, me llega mi notificación, debes 1,000,000 de impuestos más su recargo y actualizaciones, viene todo incluido en el 1,000,000 de pesos. Pero resulta que pues yo pago los 800,000 pesos. Oye, me faltó 20%, espérate, dice el artículo sexto, dice que no es necesario que tú me emitas una nueva resolución. Yo pagué dentro de los 45 días, es un beneficio que estoy utilizando para no pagar tanta multa y no me des que, pues prácticamente si yo llegara a pagar esa multa, pues puede ser que hasta no tenga para pagarle los empleados y gente en quiebra. Prácticamente es un beneficio que nos está dando la autoridad fiscal. Y muchas gracias por su atención. Ya prácticamente estoy haciendo igual el próximo video. Este video consistirá
en lo que son las infracciones relacionadas directamente con el RFC. Espero que le haya gustado en este video y pues nos veremos en la siguiente.